Si llegamos a la media hora con 19, me da mucho gusto recibir en cabina a la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez, senadora por el PAN. Gracias, Xóchitl, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo te va? Manuel, qué gusto saludarte, pues trabajando ya en el Senado, ya haciendo cosas, presentando iniciativas, puntos de acuerdo, o sea, y también ordenando un poco la vida, la casa, la familia, Pues todo. sí, porque anduviste de gira mucho tiempo, no solamente en la campaña, formalmente desde antes para hacerte la candidatura. Pues mínimo un año. Fue mucha intensidad, ¿no? Un año intenso, un año, pues obviamente el 27 de junio se cumple un año que anuncié la intención de ser candidata. Entonces fueron 11 meses a tope, porque a partir de ahí, pues, juntar las firmas, la pre-campaña, construir una candidatura en contra del poder, porque ya vimos ahí todo el tema de cómo sí hubo violencia política en razón de género por parte del presidente, y fue en julio. O sea, el presidente se me dejó de ir de manera inmediata. O sea, empezó toda una campaña para desprestigiarme, para minimizarme, desde la presidencia de la República. ¿Desde cuándo tú pediste derecho a réplica en la mañanera? Eso fue desde noviembre del 2022. Desde noviembre del 22. Del 22. Y no ha llegado la réplica. No ha llegado la réplica. Y se va a acabar el sexenio y difícilmente va a llegar. Está en la Suprema Corte de Justicia el tema, porque acuérdate que la Fiscalía General de la República impugnó que la resolución del juez, y en lugar de irse al colegiado, se fue a la Suprema Corte de Justicia. Y pues es un asunto que está interesante, porque vamos a saber si por alguna razón Claudia sigue con las famosas mañaneras. Puede dejar un precedente si alguna persona que sea nombrada puede acudir a ejercer su derecho de réplica. Eso sería lo valioso de este juicio. Pero de ahí en fuera, pues yo no esperaría nada más que una disculpa del presidente, porque ese tema sí me persiguió toda la campaña. Va a quitar los programas sociales. De hecho, hicieron un spot diciendo que yo iba a quitar los programas sociales. Y mucha gente lo creyó, y mucha gente lo repetía, y mucha gente votó pensando que iba a ser así. Exacto. Entonces, ese tema fue contundente. Y el otro tema de la violencia política en razón de género, que es otro juicio que acabo de ganar ahora en junio en el tribunal, pues es un tema que sí nos ha afectado a las mujeres a lo largo de la historia, no solo en México, en el mundo. Y esta idea de que los hombres no se dan cuenta porque han normalizado la violencia. O sea, el presidente es un hombre machista, es un hombre misógino. Pertenece a una generación que decidió no aprender, porque hay hombres de esa edad que decidieron aprender y decidieron usar un lenguaje no sexista y modificar muchas conductas. ¿Tú crees que el presidente decidió no aprender y ni siquiera es consciente de que ejerce violencia política en razón de género? Sabe que la ejerce, pero él la ha normalizado. Así como se ha normalizado la violencia en nuestro país, asesinan a tantos, murieron el fin de semana 250, y la gente se acostumbra a vivir con esa violencia, se normaliza. El presidente ha normalizado la violencia hacia las mujeres, no la respeta como él dice que es muy respetuoso con las mujeres, no. El lenguaje que usa hace que no la respete. Por eso le envié este manual. ¿Se lo mandaste hoy? Se lo mandé hoy a Palacio Nacional. 25 de junio ya está firmado y recibido. Es el manual para el uso no sexista del lenguaje. Sí, y un libro sobre violencia política contra las mujeres por razón de género. Si él lee este manual y lee este libro, ¿qué es lo que le harían a cualquier persona que ejerza violencia política? Una multa, una disculpa pública, leer este manual y ser inscrito en el Registro Nacional de Violentadores Políticos. ¿Eso es lo que tú estás buscando? Eso es lo que yo voy a buscar en la Sala Superior, porque he impugnado la resolución del tribunal en el sentido donde dicen que el presidente no puede ser sancionado. Entonces creo que puede haber una interpretación de al menos la disculpa pública sí la debería de dar el presidente. Aunque él afirma, lo dijo hace unos días apenas, que nunca te violentó. Porque para él eso es normal. Para el presidente maltratar a las mujeres lo hace con Claudia. Por ejemplo, la manera en que le da el beso a Claudia. Cuando la recibió en las puertas del Palacio. Eso no se vale. Así no se trata a una mujer que ejerce el poder. Y él lo hace porque se siente superior a las mujeres. Él sí siente que es superior
no respeta a las mujeres. O sea, eso que hizo con Claudia está mal. Si Claudia no se lo reclama, pues allá ella, pero yo sí se lo reclamo porque yo no voy a permitir que dijera que la única razón por la que yo fui candidata es porque venía de un pueblo. Pues no, o sea, es tratar de borrar toda una trayectoria, toda una historia, todo un esfuerzo, todo un trabajo, y esa es la violencia política en razón de género. Obviamente, yo soy una mujer fuerte, que se sabe defender y que se defendió, pero sí te impacta y sí te quita. Yo estoy segura que a lo mejor muchos hombres, al oír eso, pues tomaron la decisión de no votar por mí, ¿no? Uh-huh. O sea, al oír esos comentarios de parte del propio presidente, porque inclusive todavía somos una sociedad bastante machista. Mira, habría que ver, y el debate que yo tenía con Marco, que ya cerramos ese capítulo. El desayuno de la semana pasada. Es que para ellos, él no gritó, ¿no? Ese es el tono que utiliza. ¿Para él es normal hablar como habló? Yo creo que no, pero... ¿Pero para él sí? Él sentía que no, y ya le expliqué que no solo es el tono, es el contenido, uh-huh. El contenido de la conversación, ¿no? Lo reiterativo de la conversación. Y eso es muy de la cultura de los hombres. Y ahora que las mujeres estamos participando, los hombres tienen que replantearse su masculinidad. En muchos sentidos, en la política, en la vida familiar. Tu generación seguramente lo hizo. Uh-huh. Mi esposo le costó trabajo vivir con una mujer tan empoderada, y entender que los roles eran distintos, o sea, de que yo no le tenía que pedir permiso, ¿no? O sea, ¿por qué no me pediste permiso de felicitar a Claudia? Es que yo no pido permiso. Sí. O sea, yo ya es una cultura... Tú creíste que era lo correcto y lo hiciste, tomas esa decisión y listo. Porque es una decisión que toma Xóchitl Gálvez, no que toma el PAN, ni la Alianza, ni nadie más. Pero en la cultura patriarcal se tiene que pedir permiso. Y te tienen que autorizar, además. Tienen que autorizar. Uh-huh. Pero eso está totalmente normalizado. Entonces, en el caso del presidente, pues eso también. El presidente ha normalizado la violencia contra las mujeres. ¿Cómo se refirió a las feministas en la marcha? Sí. O sea, es un hombre que violenta, que no es feminista, que no le ha preocupado realmente la situación. Se reduce a, les doy dinero, ¿no? No se pueden quejar. Sí. Reciben una lana. Uh-huh. No, pues no es eso, son derechos. Por ejemplo, las estancias infantiles, no era un tema de que te doy una lana y que te cuide tu papá, el bebé. El tema de las estancias infantiles es una manera de empoderar a las mujeres para que pudieran desarrollarse laboralmente, ¿no? Las escuelas de tiempo completo. Y las desapareció de un plumazo justo porque no tiene este respeto hacia las mujeres. Nunca se impulsó el Sistema Nacional de Cuidados como una política de Estado. Entonces, bueno, pues en eso voy a seguir. ¿No vas a soltar ese tema? ¿Ese es el que vas a llevar como bandera hasta el último día de la legislatura? La legislatura ya mañana. Ya está cerca de terminar, se acaba el último día de agosto. Mañana presento otra reforma para una modificación al Código Penal, porque esa es la otra resolución del tribunal que obtuve. El presidente sí se metió en la elección, ¿ya? Y está prohibido que se meta. Uh-huh. El presidente cometió una falta. Ahora, tú estás pidiendo, y lo has dicho, estás impugnando la elección, no estás pidiendo que se anule la elección, no estás pidiendo uh-huh. que se repita la elección, no estás cuestionando, déjame ver si lo entendí bien, el triunfo de Claudia Sheinbaum, pero sí las condiciones de ese triunfo. Sí, porque nunca vamos a saber en cuánto influyó la intervención del presidente. Uh-huh. Pero lo que dijo el tribunal después de la otra sentencia, que por cierto, todas estas sentencias las da después de la elección, que esa es otra tragedia, ¿no? 9 meses después de que se cometieron, es que el presidente sí participó. Entonces estoy presentando mañana una iniciativa de reforma al Código Penal para que pueda ser considerado traición a la patria el que el presidente se meta. Porque es por lo único que se le puede juzgar al presidente, pues por traición a la patria. Entonces, que la violencia política en razón de género del presidente, que la intervención del presidente sea considerado traición a la patria. Obviamente Morena no lo va a querer ni siquiera discutir, pero tiene que quedar para el debate nacional, porque cuando el presidente pierde en 2006, él decide, y el PRD de ese entonces, impulsar una reforma electoral que impida que el presidente se mete en la elección, y está impedido, pero el presidente violó la ley.
no respetó la ley. Ahora lo que yo quiero es que se castigue, porque como el presidente o la siguiente presidenta ya se dio cuenta que no pasa nada, se pueden normalizar las elecciones de Estado, elecciones con todo el poder y con toda la participación del gobierno, y eso hace que la cancha no esté pareja. Pues sí, y que el árbitro tenga, no sé si los tiene, pero ellos aseguran no tenerlos, más dientes. Porque el INE se la pasó diciendo todo el proceso electoral que no podían hacer un montón de cosas que a los ojos de muchos sí podían y sí debían de haber hecho para encauzar, digamos, el proceso electoral hacia las vías democráticas y que no se pervirtiera. El INE de 2006 tuvo más agallas que este INE. Por ejemplo, hubo un spot del peligro para México que sí bajaron. Sí. Y no había elementos para bajarlo y buscaron el mecanismo porque hacía que la contienda fuera inequitativa y lo bajaron. Entonces, este INE no quiso, ante toda esta aseveración del presidente de que iba yo a quitar los programas sociales, no quiso hacer un spot que dijera que los programas sociales no se iban a quitar o son un programa que está en la Constitución. Un poco lo que nosotros alegábamos era pues que todo ese poder de presidencia era mucho más fuerte y que el único que lo podía contrarrestar, que a mí hasta acabé multada, porque hice un gráfico con el INE diciendo que los programas sociales... Que era un gráfico, ¿no? Nunca se puso un anuncio espectacular. Pero fue un gráfico que les di como ejemplo de lo que podía hacer el INE y pues bueno, a mí me acabaron multando y al presidente ni siquiera. Entonces el presidente tendría que ser multado, tendría que pedirme una disculpa pública, tendría que leer su manual, que ya lo tiene, y tendría que ser inscrito en el registro de violentadores. Ahora, no ha pasado ni un mes de la elección y parece que fue hace mucho tiempo. Tú ya estás de vuelta en el Senado. Claudia Sheinbaum empezó ya a presentar a los integrantes de su gabinete. Tú ya te reuniste con el dirigente del PAN, con Marco Cortés, con quien hubo fricción la noche del domingo electoral, lo has dicho en varias entrevistas, Xóchitl. Muchos se preguntan qué sigue para ti, qué sigue porque, a ver, ¿cuánta gente se inscribió en esta plataforma que primero te llevó a la candidatura, te catapultó, digamos, desde la ruta ciudadana, nunca te afiliaste a ningún partido, a la candidatura, a la boleta electoral, se fueron sumando y agregando cada vez más personas? En la primera etapa, ¿cuántos hay? 1 millón de personas primero. Los que se inscribieron. En el proceso interno del frente. En el proceso interno. Y llegamos a 2.200.000 personas que de alguna manera se hicieron llamar Xochilovers, que se volvieron activistas. Es mucha gente. 2.200.000 personas que por voluntad propia compartieron sus datos, se inscribieron en esta plataforma. En esta plataforma. Y con ellos estamos en contacto. Obviamente algunos ya se dieron de baja, es obvio, terminó el proceso electoral. Otros quieren seguir haciendo cosas y el tema es qué sigue. Entonces yo empiezo el día de hoy en Toluca, tengo una reunión con los grupos coordinadores del Estado, un poco para platicar, ¿no? Explicarles qué pasó. También ellos quieren saber qué fue lo que pasó. Bueno, pues que todos los priistas del Estado de México ahora están en Morena. Pues sí, si no todos, la gran mayoría. Esas estructuras electorales. Ávila, Alfredo del Mazo, Alejandra del Moral, todos se fueron a la 4T. Y esas estructuras, pues obviamente ahora las paga Morena. O sea, eso o sea, qué grave de Claudia que tenga que cargar con estos personajes impresentables. Murat, de Rubiel Ávila, del Mazo, que además del Mazo llegó ahí por una brutal corrupción en el gobierno de Peña para ganar esa candidatura y ganarle a Delfina. Y Delfina lo decía claramente. Y esos son los compañeros de viaje de Claudia, ahora aparentemente a través del Verde. ¿De verdad tenía necesidad? Pues vamos a ver qué tanto les da o qué tanto los arrincona y los deja ahí relegados. No sé qué tanta influencia vayan a tener en su gobierno o en el Congreso mismo. Ya hay algunas voces, Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, que se queja de que se han abierto demasiado las puertas a quienes vienen de fuera y a los que estaban adentro los están relegando. Pero ¿tú cómo ves las cosas? A ver, te vas a reunir con los Xochilovers, te vas a estar reuniendo con estas personas. Mañana estoy en León participar. En la tarde, salgo para León, voy a Irapuato, voy a Guanajuato, estaré en Jalisco y ahorita de aquí a diciembre es escuchar. No quiero tomar yo ninguna decisión, yo quiero ver ellos qué quieren, pero sí me parece que en un país tiene que haber contrapesos. La primera declaración de Claudia es el hecho que la Guardia Nacional esté en el ejército no es militarizar el país. Pues claro que sí, Claudia. Deja de darnos a tole con el dedo. Claro que es
toda esta estrategia de militarización, porque los integrantes de la Guardia Nacional son militares que están en una corporación aparentemente civil, con un mando militar, con un entrenamiento militar. Y a mí, tú dijeras, bueno, dieron resultados, tenemos la seguridad súper bien, pues órale, síguete con esa estrategia. Pero esa estrategia fracasó. Fracasó desde Calderón, fracasó con Peña, fracasó con Andrés Manuel. O sea, nos vamos a chutar otro sexenio de 280,000 muertos, 185,000 muertos, y ahora van a ser más de 200,000. O sea, y ahí es donde tenemos que estar, pues, parte de la sociedad civil pero señalando. Te escucho y me da la impresión de que no estás pensando en retirarte, en hacerte a un lado. No, ir a hacer chambritas, no. No, ¿verdad? Para un nieto que quién sabe si tenga pronto, a lo mejor un día de estos, pero todavía no se ve muy próximo. ¿Estás pensando en seguir siendo una voz que sí se haga escuchar desde la oposición? Por supuesto que sí. Por supuesto que voy a ser una voz, un contrapeso en un país que tiene todo el poder, que tiene toda la mayoría del Congreso, y me preocupa que traten de ir por los 2 senadores que falta. O sea, la primera etapa sería presionar a los senadores, tanto del Frente Amplio como de MC, pues que no cedan. Uh-huh. Si ninguno cede, no tiene la mayoría calificada en el Senado para pasar estas reformas constitucionales. Va a estar difícil que no logren doblar a 2. Está bien, pero nuestro esfuerzo desde el lado ciudadano es presionar a estos senadores que fueron elegidos bajo esta lógica de un proyecto distinto para que resistan. Uh-huh. Entonces, la primera idea va a ser defender a la Suprema Corte de Justicia. Ahí vamos a concentrar, al menos yo, los próximos días, muchas de mis energías. A ver, el PRD ya desapareció, el PRD no alcanzó el 3% de los votos. El PRI tuvo su peor elección en la historia, va a tener al grupo parlamentario más raquítico desde que existe, menos de 40 diputados, sacó menos votos incluso que Movimiento Ciudadano. El PAN gobernará 4 estados únicamente ya, Guanajuato, perdió Yucatán, se quedarán con Chihuahua también, Aguascalientes, y me falta uno, pero son 4 las entidades que el PAN seguirá teniendo. Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro y Chihuahua. 4 estados, un país pintado de guinda por Morena. ¿Se puede con estos partidos construir desde la oposición, Xochitl? Mira, ya me tocó cuando el PRI era todo. Cuando el PRI, me parece hoy Morena tanto al PRI de los años 80, donde salíamos a manifestarnos como estudiantes contra el autoritarismo, en ese entonces de Enrique de la Madrid, de Miguel de la Madrid, ¿no? Yo era estudiante, el tope salarial, todas estas historias. Ya me tocó a mí ese México que tenía todo el poder. Yo espero que Claudia realmente cumpla su palabra del día que ganó, diciendo que iba a hacer un gobierno plural, abierto. Espero que sí, ¿no? Espero que escuche ahora en este debate del Poder Judicial, que escuche a los magistrados, que escuche a los jueces, que escuche a los académicos, y no solo escuche al presidente, porque el presidente mandó esa reforma con mucho odio y mucho coraje, de que todas las reformas a la ley secundaria pues eran inconstitucionales. Entonces los ministros no es que estén a favor o en contra del presidente o de la oposición, están a favor de que se respete la Constitución. Para eso están los ministros. Ahora, de la van a Corte. tener los votos, todo apunta en Cámara de Diputados. Vamos a ver si van por esos 2 senadores que les faltarían. Pero con esa oposición, con ese PRI, con ese PAN, con lo que queda del PRD, ¿se puede? ¿O es momento, Xochitl, después del 2 de junio, de revisar qué sirve y qué no en el sistema de partidos, que parece se fracturó, ya es una ruptura casi impegable la que hay, y hay que construir desde otro lado? Todos los partidos, incluido el Verde, que nunca ha tenido una agenda ambiental, que es solo puro rollo. Nunca pudimos sacar la ley de plásticos, de eliminación de plásticos de un solo uso. No pudimos sacar la ley general de aguas. O sea, el Partido Verde no existió, y se echa que te paguemos la pipa, ¿no? Pues mejor que haya agua, no que te paguemos la pipa. Si no hay medicamentos, te pagamos la receta. O sea, estas cosas que parecen muy atractivas no se cumplen en la realidad.
el partido Morena, pues ahora lleno de priistas, expristas, ¿no? Y de expanistas. Pues sí, pero gobiernan veintitantos estados. Está bien. Entonces yo digo que todos los partidos tienen que revisar su actuar, incluido el PAN, incluido el PRI. Yo creo que el sistema de partidos se ha agotado, porque lo que dice Noroña tiene razón. O sea, pues todos los que han luchado desde la izquierda, pues ahora resulta que no están ahí, y los que llegaron después, pues llegan y se agandallan todo. Se brincaron la fila y ahora van hasta adelante. Van hasta adelante. Uh-huh. Pero bueno, sí, los partidos tendrán que revisar. ¿A ti te arropó la Marea Rosa? Muy bien. La Marea Rosa, un grupo ciudadano, por supuesto que participaron también actores políticos, liderazgos sociales, activistas, pero tan te arropó la Marea Rosa que el gran cierre de tu campaña fue en el Zócalo de la Ciudad de México, ante decenas de miles, cientos de miles de ciudadanos. La Marea Rosa da para más, porque parece que ahí hay un entusiasmo de muchos de hacer algo más Marea Rosa, por encima de los partidos. La Marea Rosa está encima de los partidos, y la Marea Rosa es un tema de causas. Y yo creo que en esta revisión que vamos a hacer, de entrada, los Xochilovers no se pueden seguir llamando Xochilovers. O sea, tenemos que encontrar un nombre que nos represente a todos, pero tiene que ser un tema de causas, un tema de defender causas, defender a las mujeres, esa va a ser una. O sea, defender no necesariamente el hecho de que Claudia sea mujer quiere decir que Claudia sea feminista, ¿no? Hasta hoy no ha dado una idea clara de querer ser feminista. Pues, tú no gaseas a las mujeres cuando te protestan siendo jefa de gobierno. Tú no escondes los feminicidios en la Ciudad de México. En fin, todas estas imágenes que tuvimos de ella no nos queda claro, pero vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Pero la causa de las mujeres va a ser la causa ambiental. Me encanta la idea de que esté Alicia Bárcenas, pero no sé si ya se dieron cuenta ellos, pues que la ley que están presentando en estas reformas constitucionales, pues es para privilegiar el despacho de combustibles fósiles. Entonces, por un lado, Alicia... Bueno, va a haber 2 biólogas en el gabinete, eso nunca lo habíamos visto. Bueno, a ver, por un lado, Alicia va a ir a la ONU y se va a comprometer a cumplir con el Acuerdo de París, y sí, nomás que si la CFE sigue produciendo la electricidad con gas y con petróleo, pues pues nomás no vamos a cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, como que una cosa es lo que está acá, que suena bonito, y la otra cosa es cómo está tejido el andamiaje jurídico hoy con la CFE, con la CRE. Hoy es Pero ¿quién va a hacer ese contrapeso? Porque ahí están los conceptos, y ahí están los temas, y ahí están las causas. ¿Quién va a aglutinar? Los ciudadanos. Tenemos que ser los ciudadanos, no los partidos en este momento. ¿Tú te ves caminando el país? Yo me veo caminando el país con los ciudadanos. ¿No te ves retirándote de la vida pública, de la política? ¿Te ves, pues si alguien iba a regalar 6 años a México, pues se los regalo ahora sin impuesto. ¿Te ves construyendo un nuevo partido político? Eso ni siquiera lo he pensado. ¿Un movimiento desde abajo? Un movimiento, sí. ¿Un movimiento social? ¿Un movimiento político? Un movimiento, sí. Un movimiento de causa, sí. Sí me veo. Más allá de los partidos. En este momento, sí. ¿Te arrepientes de algo después de la elección del domingo 2 de junio? ¿Te arrepientes de algo después del proceso electoral? Fue una gran experiencia. Quizá la única es de no haber ido a la final, porque estuvo re buena, aunque haya perdido. Perdió tu Cruz Azul. No me dejaron ir ahí los estrategas, que quién sabe qué, que la violencia. En fin, yo siempre he ido al fútbol y nunca me ha pasado nada. De esos estrategas sí te arrepientes, de esas decisiones consensuadas. Es muy difícil. ¿Cuánta gente se metió en tu campaña a querer opinar, a querer decir, a Todo querer... el mundo es experto. Desde cómo te vestías, cómo hablabas, qué decías, qué no decías. Es complicado. Creo que sí, debía haber tomado esa decisión con más tiempo, pero a lo mejor ni hubiera sido. No hay manera. No existe el hubiera. Di lo mejor de mí. Estoy contenta. Fue una campaña emotiva, emocionante, cercana, austera, muy, muy austera, pero fue una gran campaña. ¿Hay Xóchitl Gálvez para rato? Hay Xóchitl Gálvez, si Dios quiere y la salud me da, con todo gusto. Qué gusto la salud está bien. Por cierto, ya regresé al ejercicio, que son cosas que no puedes hacer en campaña, no me daba tiempo. Pues sí. Habrá mucho que ir platicando en el correr de los próximos meses, y estoy seguro en los próximos años. Por lo pronto, ¿vas a caminar el país? Voy a caminar el país. Vas a estar otra cerca vez de la voy gente a que caminar. te apoyó. Sí, muy cerca. Y ahí les voy avisando en mis redes
a dónde voy, pero ya tengo un montón de invitaciones para ir a todo el país. La Marea Rosa se va a reunir, entiendo, lo ha dicho Guadalupe Acosta Naranjo y otros. ¿Tú Una vas a ir a esa una parte de la concentración? Marea Rosa. Es que la Marea Rosa es un Son intangible. muchos grupos. No, y es un intangible. Uh-huh. Sí. Porque a lo mejor estás y no estás. Uh-huh. Vas una vez y no vuelves a ir. Pero esa es la Marea Rosa, ¿no? Es como una marea. Depende de la fuerza del mar, la cantidad de gente que llega. Pero es gente que lo que busca es un país más democrático. Creo que aquí el tema es democracia versus autoritarismo. Esta tentación que va a tener el gobierno actual, pues lo que está haciendo con Carlos Loret y lo que está haciendo con Latinos, ¿no? De perseguirlos por simplemente pensar distinto a ellos. Nos vienen tiempos difíciles. Ya los vivimos algunos, porque yo soy una necia de siempre estar del lado de la oposición. Bueno, solo con Fox estuve en el gobierno. Ahí vas a seguir en la oposición. Ahí voy a seguir en la oposición. Ahí vas a seguir en la ¿Vas a buscar a Claudia Sheinbaum para reunirse? No, para verse. No, la saludé, la felicité y hasta ahí. Nada más. Nada más, sí. Bueno, pues vamos platicando en el camino, Gracias. Xóchitl. Como siempre, me da gusto verte. Estaremos pendientes, por supuesto, de tus siguientes pasos. Nos dices, arrancas ahora estos encuentros con quienes se inscribieron, participaron muy activamente en tu campaña. Vamos a ver en qué desemboca eso. Hicieron cosas impresionantes. No manches lo que hicieron. Sus estampas, sus stickers, sus letreros. No, eso fue muy emocionante. Eso no lo tuvo Claudia. Esa emoción no la tuvo. Si haces un partido, vienes, ¿no? Y si no lo haces también, a platicarnos. Voy a seguir viniendo. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Bueno, porque además los partidos se tienen que empezar a hacer ya el año que entra. No manches, que rapidísimo, sí. Pues apenas te va a dar tiempo. Ya vamos en junio de 2024. No, hombre, no des malas ideas que apenas, de por sí. apenas. Aquí ahorita hay que mejor saber qué quiere la gente. Eso es